Queridos hermanos, amigos y oyentes, que gracias a Dios el Señor nos dio una nueva oportunidad para continuar con este tema. Quiero que Jesús me enseñe. Hoy quiero que acompáñenme en el libro de Mateo capítulo 22 y otra gran enseñanza del Señor Jesucristo basado en una historia impresentable, una verdad inalterable. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De un hecho que ocurrió y el Señor les enseñó de una manera irreprochable. Ahora, el tema principal aquí es la resurrección. En nuestros días, muchos niegan la resurrección. En estos días, hay gente que piensa que la tumba se termina todo, cualquiera sea el lugar que en eso señala. Hay algunos que creen en la reencarnación, basados en algunos testimonios y pensamientos, piensan que eso es así, y la cantidad de gente que olvida lo importante de que nosotros, el paso o el tiempo o el lugar o el punto de la muerte es un paso, un hecho que va más allá del tiempo presente. Este pasaje tiene otras dos porciones paralelos que lo encontramos en Marcos capítulo 12 versículos 18 al 27 y Lucas 20 versículo 27 al 40. Pero el tema, la resurrección. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la resurrección? Así que acompáñenme. Mateo 22 verso 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, de lo que tú pienses y de lo que yo pienso de Jesús es si le creo lo que él enseña o no. Pero déjenme notar primero una historia impresentable. Ahora, la historia impresentable tenemos que visualizarla desde quién la trajeron. Esta historia impresentable está en el verso 23 al verso 28. Y tú me dirás, pero ¿y por qué está en las Escrituras si es una historia impresentable? Bueno, está en las Escrituras porque Dios quiso que esté en las Escrituras para que nosotros aprendamos. La idea que tuvieron primero era para tentarle. O sea, querían pescarlo. Ya lo habían hecho los fariseos y no lo pudieron hacer. Fíjense en el verso 15. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso fue todo lo que quisieron hacer. Entonces, trajeron una historia impresentable.
Pero, detente allí. ¿Quiénes eran los saduceos? Miren, los saduceos y los fariseos eran dos sectas religiosas del judaísmo. Ambas arrancaron en el periodo posexílico y se mantuvieron hasta los días del Señor Jesucristo y aún hasta el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero es muy destacable que entre las dos sectas religiosas, y había otras, pero entre estas dos sectas religiosas, entre los saduceos y los fariseos, saben que de los saduceos solo salían los sumos sacerdotes. Y eran elegidos entre ellos. De los fariseos no podían ser, eran de los saduceos. Era la casta adinerada, tenían condición de excéntricos, y ellos tenían una creencia muy particular. Acompáñenme, si tienen sus Biblias allí, en Hechos 23, quiero mostrarle qué era lo que ellos creían, en particular, traído o dado o expuesto por la boca de un judío, de los fariseos, pero convertido a Cristo, el apóstol Pablo. ¿Qué dice Hechos 23:8? Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que entre las dos ya había una diferencia. Y lo que quisieron hacer con esta historia impresentable era hacer que Jesús no pudiera afirmar lo de la resurrección. Y entonces ellos saldrían airosos. Entonces trajeron este tipo de historia. Recuerden que su intención no era buena. Su intención fue mala. Ahora, también debo decirles que esta historia impresentable estaba basada sobre una ley de la preservación del linaje familiar, que aparece en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, en el cual dice eso, que si el hermano mayor hubiera contraído casamiento y no hubiera tenido descendencia, entonces el hermano que sigue debería asumir la responsabilidad de tomar a esa mujer que era viuda como esposa para darle descendencia a su hermano, y de esta manera se preservaría el linaje familiar. Esta es la idea. Entonces, sobre una verdad escritural, quisieron inventar una historia. Ahora, el hecho de que hubo entre ellos es para darle una connotación de firmeza de que ellos conocían la historia. Déjenme decirles, está hablando de 7 hermanos. ¿Cuánto tiempo debería pasar entre un hermano y el último para que pudiera ser? Ahora, déjenme contarles rápidamente que los judíos no eran como los conejos. Aunque tenían muchos hijos, no eran como los conejos. ¿Qué quiere decir eso? No podían o no tenían familia tan cercana. La separación podía llevar 4 años entre cada uno, 3 años entre cada uno. Marquen 21 años de diferencia entre el primero y el último. Y hoy diría, bueno, eso hoy, pero en aquellos tiempos esa era una consideración, y más entre los judíos. Así que notemos por lo que es impresentable la historia, pero llega al punto que dice que es donde va la intención. En el verso 28 dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, ese es lo interesante de la pregunta. Lo que quisieron
ver es que si Jesús le decía de este o aquel, pero en realidad, como Jesús no iba a hacer eso, era refutar y ponerse el punto sobre el hecho de la resurrección. Ahora, eso es lo que nosotros encontramos. Ahora déjenme ver una verdad inalterable. Entonces, respondió Jesús, nos dice en el versículo 29. Los dejó hablar y ahora Jesús le responde y Jesús nos enseña. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Es muy interesante. Miren, la primera definición es una verdad inalterable. Erráis. Y la segunda está diciendo, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, para que podamos mirar y podamos entender, hoy en día hay personas que hablan o dicen cosas. Por eso, cuidado con las redes, cuidado, analicen las canciones que escuchan, miren, analicen los puntos que tratan de ver, porque todos ellos, si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios, vamos a notar que erran porque ignoran las Escrituras. Escuchaba a uno que dijo que Jesús rescató a Judas del infierno. E hizo todo, y yo digo, ¿qué le pasó al hombre? Jesús dijo que Judas se perdió porque era el hijo de perdición, y Jesús dijo que se perdió. No lo dijo otro. El Papa de la Iglesia Católica le preguntaron si sabía por qué Jesús vino, y él dijo que no sabe a qué vino Jesús a este mundo. Jesús dijo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podríamos notar lo que habla en Juan, y lo que dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cómo que no saben? ¿Saben por qué? Que erran, porque no saben las Escrituras. Una mujer carismática dijo que Dios la llevó por el cielo y el infierno. Otro hombre famoso decía que Dios le permitió llegar a los cielos y lo vio sentado en el trono desanimado, y él le preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? Hay predicadores hoy en día que parecen decir o dicen que a Dios no le importa la moral, que no le importa el asunto de la homosexualidad o el lesbianismo. Ahora quiero decirles, a Dios sí le importa, porque Él odia el pecado, y el pecado fue pagado por el precio de su propio Hijo. Pero erran porque ignoran las Escrituras, la ponen a un costado. Eso fue lo que hicieron los saduceos. Eran los que podían llegar a ser sumos sacerdotes. Y toda esa consideración, Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras. Y si nosotros ignoramos las Escrituras y lo que Jesús enseña, también vamos a errar. Y hay otro detalle importante que los saduceos ignoraron: era el poder de Dios. Y eso es lo que le pasa a muchos hoy en día. Pensando
que la resurrección no es verdad. Pero, ¿qué enseñó Jesús? Primero, les dijo que erraban. ¿Y por qué erraban? La segunda de las cosas. Él enseñó y afirmó una verdad inalterable que es, fíjense en el versículo 30, él dice, porque en la resurrección. Entonces, afirma la verdad de la resurrección. Y ahí explica, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que afirma la resurrección. Afirma acerca de los ángeles en el cielo. Así que serán como los ángeles, seres espirituales. Así que tres verdades importantes que decían los saduceos: no resurrección, no ángeles, no espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en la resurrección? Afirmado. Los ángeles en el cielo, afirmado. Y que los ángeles eran espíritu, afirmado, serán como los ángeles. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le crees tú? Porque Jesús mostró la verdad de la resurrección. Ahora, es muy interesante. Hechos comienza después de todo lo que dice Teófilo. Dice, y que el Señor se mostró por 40 días con pruebas indubitables de su resurrección. Y por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero hay un detalle que es tremendo. Jesús enseñándoles, le dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y ahí esa frase, mire, cuando fue dicho, cuando Dios os dijo, eso es lo que trata de decirme. ¿Qué pasó? Ellos leían en las sinagogas todos los días las escrituras, se reunían todos los sábados, pero la palabra de Dios no era verdad en sus vidas. Entonces, Él les dijo que recordaran, Dios dijo esto, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, analicemos rápidamente. Está hablando en tiempo presente. Si el hecho histórico que ellos presentaron, esa historia impresentable, Jesús le estaba mostrando la verdad de la historia del encuentro de Dios con Moisés. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, rápidamente, 1400 años antes de que Cristo estuviera sobre esta tierra. Y Abraham, 600 años antes de Moisés. Y Jacob, Isaac, uno 500 y otro 440 años antes de Moisés. Y en tiempo presente le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham. Esa es una verdad inalterable. Jesús luego enseña esa historia real del rico y Lázaro. ¿Y qué dice? ¿Con quién estaba Lázaro? Con Abraham, en su seno. ¿Quién le dijo al rico que a Moisés y a los profetas tienen? Abraham. Y lo estaba diciendo Jesús. ¿Tú a quién le crees? ¿Le crees a lo que decimos o dicen, perdón, que en el pozo se termina todo? ¿Crees que es simplemente un proceso de una reencarnación? ¿O crees realmente en que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Eso significa que si la resurrección
Es como Cristo dijo, ausente del cuerpo, presente en el Señor, o ausente del cuerpo en la condenación eterna. Es muy interesante. El término yo soy, que utilizó allí en Éxodo, capítulo 3, versículos 4, 5 y 6, está diciendo el que existe en sí mismo. Eso revela la verdad importante de aquellos que dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? Miren, un Dios que puede ser creado no es Dios. Y ahí entramos en ese punto que dice que erran porque ignoran las Escrituras. Fíjense que no dice que no la leyeron o que no saben de las Escrituras. Ignoran, porque ellos basaron su historia sobre una verdad. Ignoran las Escrituras, ignoran las verdades importantes y el poder de Dios. Vino uno preguntando y el Señor le dijo, si crees, bien puedes. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es para ti Dios? ¿Es un juguete de deseo? ¿O es el Dios soberano que te amó y envió a su Hijo para morir por tus pecados? Y si tú crees en Él, para salvarte. ¿En quién? Dime en quién. Porque Dios es el que existe en sí mismo. Él es el que tiene el poder, que con su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amigos, hermanos, Dios los bendiga.